el proceso de creación de la EDT es uno de los más importantes dentro de lo que es la gestión de alcance del proyecto, por cuanto en él se refleja todo el trabajo que se tendrá que ejecutar. Aunque la EDT esté orientada a entregables, debe incluir el alcance del producto, el alcance del proyecto y las propias tareas administrativas y de gestión que sean necesarias para llegar a la meta que se está planteando. La organización del trabajo del equipo en paquetes o acciones será muy útil en la comunicación con los clientes para que estos puedan entender realmente lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué necesitamos para empezar con la EDT? Realmente necesitamos, en primer lugar, definir nuestro alcance. En segundo lugar, necesitamos los requisitos. En tercer lugar, los recursos con los que vamos a trabajar. Si se fijan, nosotros hemos planteado que nuestro alcance o que nuestro proyecto es un sistema sencillo de gestión de un colegio, el cual vamos a hacer es la parte de diseño. No vamos a llegar probablemente a la parte de construcción formal del sistema, es decir, al prototipo, porque dudo que el tiempo nos alcance. Esas son cosas que tardan un poco más y sobre todo en situaciones como esta donde apenas nos vemos una vez a la semana. Entonces tenemos ya el alcance definido, ya conocemos sobre qué vamos a trabajar. Los requerimientos empezamos a establecerlos a partir de la próxima unidad, porque ese es el orden más o menos de acuerdo a los contenidos que tienen en su sílabo. No les piden todavía sino hablar más de la parte de proyectos, de acciones, actividades, etcétera, y después que le hablan de requisitos. Los recursos, como es un desarrollo de software, realmente el recurso importante es el humano, es decir, las personas que van a trabajar en el sistema. ¿Por qué? Porque cada una de esas personas va a cobrar un sueldo, es decir, va a representar un costo. Entonces, en base a eso es que vamos a trabajar. Por otro lado, cuando hablamos de herramientas para hacer la EDT, o sea, de cómo la vamos a hacer, lo vamos a hacer a través de descomposición, no a juicio de expertos, sino por descomposición de los diferentes elementos. Y finalmente nuestra salida estaría una línea base del alcance, que sería nuestra, digamos que EDT inicial. Tenemos las diferentes actualizaciones que se vayan haciendo posteriormente. Entonces fíjense que tenemos por allí la posibilidad ya de hacer prácticamente todos esos elementos que se están nombrando. Pero repito, yo considero que para la próxima clase es demasiado pronto para que ustedes terminen ese trabajo. Por lo tanto, les estoy asignando un trabajo previo, vamos a decirlo así, complementario, que es la elaboración de un algoritmo para que vayan teniendo la idea de los diferentes elementos que pueden incluir en su EDT. Profesor, una consulta, disculpe, Ajá, dígame. de repente me estoy confundiendo, pero ¿en base a qué proyecto es un proyecto de desarrollo de software, entiendo? Sí, es un proyecto, se supone que su proyecto general es un proyecto de desarrollo de software. Y ya les había informado la clase pasada, inclusive hace un momento lo acabo de decir nuevamente, que para su curso vamos a trabajar como que fuera un colegio web, la gestión web de un colegio. Es decir, incluye, por ejemplo, elementos como registro de estudiantes, matrícula, un colegio privado, colegio particular, lo dicen aquí. Entonces A un colegio. colegio, sí, un colegio, una escuela, una universidad, un centro educativo. No Un vamos a centro educativo. Sí, sí, inclusive prefiero que sea tipo universidad, porque así omitimos la parte ¿cómo es? De los De los padres de apoderados. familia. Ya, Sí, ok. de los padres de familia. Trabajamos como que todo el Ok. mundo fuera mayor de edad y omitimos ese elemento. Entonces, Ya, profesor. con eso simplificamos el trabajo. O sea, que tienen que imaginarse que su sistema es algo así como Telesub. Entonces vamos a ir Ok. emitiendo diferentes características, llegando a acuerdos. Se supone que yo soy el cliente,
quien está pidiendo el sistema, y ustedes son el equipo de desarrollo. Por lo tanto, ustedes me van a ir solicitando mi información y en base a eso van a procurar construir los diferentes elementos que se le están indicando. Yo hago las veces de cliente y hago las veces de profesor, pero no importa. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es ir construyendo sus elementos y todo lo que hagan en cuanto a actividades del proyecto van a ir relacionadas con ese colegio. No es un colegio real porque además de que estamos en un encierro, una cuarentena por la pandemia, que ustedes no se supone que no van a estar saliendo a preguntar información. Si nosotros utilizamos colegios reales, no es más difícil unificar criterios. Porque recuerden que cada institución tiene sus propias normas, reglas y formas de trabajar. En cambio, si trabajamos todos juntos con un colegio que, digamos, de alguna manera inventado, un colegio ficticio, podemos llegar a un acuerdo donde al final de cuentas los resultados de todos sean más parecidos. Y así podemos hacer la retroalimentación entre todos, ¿ok? Ok, profe. Continuamos entonces. La EDT se elabora durante la fase de planificación inicial del proyecto, inmediatamente después de que hemos definido el alcance del proyecto y establecido los requerimientos iniciales. Antes de poder elaborar el cronograma debemos haber hecho nuestra EDT sin intentar identificar todavía la secuencia de actividades. Es decir, lo primero que hacemos es nombrar actividades. Recuerden que nosotros vamos a nombrar actividades que pueden pertenecer a una misma fase, pero que se realizan en forma paralela con otras o que tienen dependencias. Entonces, este tipo de elementos, al principio no los establecemos de esa manera, sino simplemente como actividades que deben cumplirse. Entonces, la descomposición de este trabajo generalmente implica una serie de actividades que ya habíamos nombrado, que son la de identificar, ya vamos a devolverme porque ya tengo aquí había dado adelantado, coloqué al revés la diapositiva. Identificar los entregables y el trabajo relacionado, es decir, qué documentos vamos a ir entregando en cada etapa y qué tanto trabajo o qué tiempo, qué recursos necesita ese documento, ese entregable. Esto exige analizar el enunciado del alcance del proyecto detallado y este análisis a su vez nos va a llevar a ir entendiendo cada vez mejor el problema. Además, exige la identificación de todo el trabajo, incluyendo el que representa los entregables exigidos por el contrato. Es decir, que debemos tomar en cuenta también el esfuerzo que están representando nuestras entregables dentro de la EDT. Es decir, esos entregables los podemos considerar como otra actividad. Las fases del ciclo de vida del proyecto son el primer nivel de la descomposición, como dijimos al principio, insertando los productos entregables del proyecto generalmente en el segundo nivel. Es decir, en el de las actividades o etapas podemos insertar los entregables. Vamos a ubicarlo donde resulte más conveniente en cada caso. Por ejemplo, cuando hablamos de hace rato del ejemplo de las fases y eso, decíamos que hacíamos una reunión con el cliente, levantábamos los requerimientos, los analizábamos y cuando llegamos a la parte de especificación de requerimientos, ya ahí surge un entregable, bien sea un formato de requerimientos o un documento de requerimientos, dependiendo de qué tan formal sea el trabajo que estemos realizando. Entonces eso lo debemos incluir entre las actividades de nuestro proyecto, de nuestra EDT. Podemos usar diferentes enfoques en cada rama de la EDT. Por ejemplo, cada subproyecto se puede descomponer en diferente cantidad de niveles. Cada componente debe definirse y asignarse clara y completamente a una unidad de trabajo específica de la organización que asuma la responsabilidad de su realización.
Es decir, debemos ir pensando quiénes van a ser los encargados de ejecutar cada una de las tareas. En el caso de desarrollo de software, esos encargados son nuestros recursos. Debemos también respetar esos códigos de identificación que le vamos asignando a los componentes. Recordando que un código no es más que un método abreviado, preciso e inequívoco para transmitir información acerca de un artículo. Por lo tanto, debe servir en primer lugar como identificador del mencionado componente y en segundo lugar debe describir adecuadamente el artículo al que está referido de la manera más sencilla posible. Es muy similar a lo que pasaba, por ejemplo, en base de datos o en programación, donde decíamos que, por ejemplo, la tabla debe tener un nombre que esté relacionado con lo que hace. Una tabla de estudiantes no la vamos a llamar profesores, o no la vamos a llamar, por ejemplo, animales, o no la vamos a llamar comidas, porque esto no nos va a significar una idea clara de lo que hace esa tabla. La idea es que si la tabla es de estudiantes, la llamemos, por decir algo, estudiante. Si dentro de esa tabla hay varios campos, puede haber un campo de identificación que puede ser DNI. Puede haber campos para nombres, para apellidos, para fecha de nacimiento, etcétera, donde usamos nombres fáciles de entender y que sean además lo más breve posible. No se estima por lo general que los nombres de este tipo de elementos sean extensos, porque al ser tantos en un mismo espacio, esto dificulta su lectura. Como les dije, los nombres deben ser, de ser posible, de una palabra, pueden ser de 2 o 3 también. Siguiente elemento. Bueno, vamos a darle el descanso de una vez para que se pongan de acuerdo antes de pasar a esta parte que es la regla del 100%, que hay que explicarla con un poco más de cuidado. Entonces, por favor, les voy a dar 10 minutos, probablemente, sí, unos 10 minutos aproximadamente, para que se pongan de acuerdo. Si se ponen de acuerdo antes, me avisan. Para continuar, ya estamos por terminar con la teoría de la EDT y hacemos lo que son las explicaciones de los dos formatos que tenemos por ahí pendientes para llenar.